El proceso duró aproximadamente 51 minutos. El gobierno de Israel dijo que era una zona de operaciones y de concentración de armas de Hamás. Le advirtió a la población civil que se iba a registrar un bombardeo y eso es lo que ocurrió a posteriori. Durante aproximadamente, como les decía, 51 minutos, bombardearon el área y la demolieron básicamente. Comparto con ustedes dos cosas de los extremos. Una surge de Irán, un enemigo mortal de Israel, y lo que dice el Ayatollah al-Khamenei cuando plantea que debe ser tratado como perro rabioso el israelí. Un vocabulario que no es nuevo, pero que es siniestro y que habla del veneno que corre en términos de lo que se piensa de un Estado que ha tenido que luchar durante tantos años simplemente para defender su existencia. Del otro lado, y esto también es un extremo, porque hay circunstancias en que se dice no se reporta lo que ocurre con grupos ultra ortodoxos judíos que hacen cosas inaceptables. Bueno, este es un ejemplo de que desgraciadamente también esto ocurre. Le digo bienvenido a nuestros invitados. El rabino Pinchas Brenner es rabino emérito de la comunidad judía venezolana. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Un placer tenerlo aquí. Daniel Álvarez es profesor de estudios religiosos en la Universidad Internacional de la Florida, analista de la situación en el Medio Oriente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Obviamente hay un ángulo espiritual en lo que significa escuchar gente deseando la muerte, y de los dos lados se desean muertes. En el medio hay una cantidad enorme de gente, sospecho que la mayoría de los habitantes del Estado de Israel, y también muchísima gente palestina. ¿Qué piensa cuando se llega a estas situaciones en las que, aparte de lo que ocurre a través de los disparos de los cañones de ambos lados, se llega a esos niveles de odio contra el bando enemigo? Obviamente es sumamente lamentable, pero creo que la comparación no es equitativa. No creo. Yo no veo ninguna matanza de palestinos, de árabes en el margen occidental, por ejemplo. Hay muchos árabes que conviven en Israel, en el Estado judío, que son ciudadanos de Israel. No solo eso, hay árabes que son miembros de la Knesset también. Si me hubieran preguntado a mí, pero no lo hicieron. Cuando se estableció el Estado de Israel, yo hubiera escogido un nombre diferente para Israel. Yo hubiera escogido la palabra Shalom, porque esa es la palabra que todo el mundo conoce, que quiere decir paz, estar bien conmigo mismo. Eso es lo que utilizaban los sacerdotes en el Beit HaMikdash, en el Templo de Jerusalén, para bendecir al pueblo judío. Decían que Dios te bendiga y te cuide. Eran 3 bendiciones, y la última es que te dé la paz. La paz es lo más importante. Yo creo que para Israel la paz es lo más importante, porque ha demostrado un vigor intelectual, científico, extraordinario, que otro país se puede señalar que después de 6, 7 décadas haya producido lo que ha producido Israel. A Israel no le interesa, no quiere el enfrentamiento, todo lo contrario. Quisiera poder convivir con todos los que están a su alrededor. Y quisiera terminar esto solo con una idea que tenía el presidente saliente, acaba de salir, Shimon Peres. Él creía de que Israel podía ser una locomotora del Medio Oriente.
va a poder mejorar la situación económica, social de todas las sociedades, porque en el día de hoy, por ejemplo, los palestinos israelíes que viven en Israel tienen un nivel de vida mucho más holgado que árabes en cualquier otro país. Israel podría hacer eso, pero lamentablemente la situación es otra, lo sabemos, y tenemos que enfrentar la realidad. ¿Qué me dice, profesor? Bueno, en el 2002 el rey Abdullah de Arabia Saudita le propuso a Israel de un tratado de paz permanente con la Liga Árabe, 22 países, y Israel se retiraba a las fronteras de 1967. Reitera esa invitación otra vez para convivir en paz con Israel en el año 2008 en Anápolis. El mismo Ehud Olmert, antiguo primer ministro de Israel, culpa a Netanyahu por no haber un Estado palestino. Thomas Friedman del New York Times también culpa a Netanyahu como el obstáculo más grande para la paz en esa región. Le pide mucho apoyo a los Estados Unidos, pero no le presenta nada. Ha enajenado a los palestinos moderados como Mahmoud Abbas, lo ha disminuido. En este momento, la vida política del único moderado, socio confiable de Israel en la Ribera Occidental está en peligro, porque en la Ribera Occidental se puede radicalizar si este conflicto se extiende aún más. Que por cierto, en otras palabras, para nuestros televidentes un instante, porque mencionamos dos veces el margen, la Ribera Occidental, es la otra zona donde hay una comunidad palestina, está la Franja de Gaza y está la llamada Ribera o Orilla Occidental, que es donde incluso surgió un pedido de alto al fuego que Hamás y que la autoridad palestina no aceptó. Y para concluir, Mahmoud Abbas se retira de las negociaciones hace unas cuantas semanas atrás porque Israel insiste en crear asentamientos. A medida que estaban en el medio de las conversaciones, aumentaban los asentamientos en la occidental, que francamente destruye la integridad territorial de un Estado palestino. Fíjate si la cosa fue así, que el secretario Kerry, en un momento quizás incauto, imprudente, culpó a Netanyahu de por qué esos caminos se descarrilados. Así que entiendo que Israel está en una posición moral superior en la Torá, lo entendemos perfectamente, pero en este conflicto, ahora me dijo al conflicto específicamente, cuando están muriendo 1.200 palestinos y contando, porque este conflicto ya Israel anunció que va a seguir una semana más, probablemente vamos a llegar a 2.000 víctimas palestinas. El 80% de esas víctimas son inocentes. Israel está usando la estrategia de decir, son escudos humanos, Hamás es el culpable de todo esto, pero me parece a mí que esa no es una estrategia responsable ni moral. Un detallecito que yo no tengo forma de establecer que ese 80% sea real. Yo no sé, porque Hamás también tiene esa táctica de que muchas veces de repente el señor integra Hamás, de repente muere, le sacan el arma y de repente es un civil. Bueno, ese es el porcentaje dicho por, no por mí, por las Naciones Unidas, y en el año 2009, el último conflicto donde murieron 13 israelíes, murieron 1.500 palestinos, y esas cifras se mantuvieron consistentes, 77 al 80%. Yo creo que deberíamos, si podemos regresar unos años atrás, Gaza estaba ocupada por Israel y el primer ministro Ariel Sharon decidió, en contra de muchos de sus adeptos, retirarse de Gaza. ¿Qué se hizo para retirarse de Gaza? Salieron todos los soldados, se sacaron asentamientos judíos que había en Gaza también. Sí, que generó un lío tremendo entre israelíes. Un lío tremendo, desde luego. Y uno tiene que imaginarse, eso no es nada fácil para hacer, que un primer ministro israelí le diga a ellos, tienen que salir. Se hizo todo eso. Gaza debería permanecer un lugar desmilitarizado. Estoy de acuerdo con usted. Lamentablemente, eso no sucedió. Entonces, lo que está sucediendo ahora en realidad es un ataque contra la posibilidad de un arreglo total, porque Israel ve de que al retirarse, lo que se hace, se crea una base contra... La margen occidental está mucho más cerca todavía, un gran peligro. Yo creo que Netanyahu ya había anunciado en cierto momento que está de acuerdo con 2 estados independientes. No quiero regresar a la partición que se hizo en las Naciones Unidas en 1947, un estado judío y un estado árabe al lado. Lamentablemente el mundo árabe no lo aceptó. En lo que se refiere a los muertos que hay ahora en Gaza, yo creo que todo ser humano tiene que llorar por los muertos que hay. Porque la sangre de uno no es más roja que la sangre de otro. Si hay niños que mueren, si hay civiles que mueren, incluso francamente si hay soldados que mueren. Recuerdo en una oportunidad, hay un señor que se llama Lanny Davis, que es muy amigo del presidente Clinton. Entonces él recordó de que un profesor de leyes les puso un caso en la clase. Mira, hay una lancha que
que tiene 4 tripulantes, pero están perdidos en alta mar, saben cómo llegar a la orilla, pero solo tienen agua y alimento suficiente para 3 de ellos para llegar. Entonces, uno simplemente tiene que suicidarse de alguna manera, arrojarse al mar. Se hace una lotería y desde luego hay uno que pierde. Pero después de perder, el Señor dice, mira, la verdad es que no estoy de acuerdo con eso, no quiero lanzarme al mar. ¿Qué se puede hacer? ¿Tienen derecho los 3 que ganaron la lotería a arrojar al otro al mar? ¿O deberían de perecer los 4? Entonces, recuerdo que el profesor dijo, el problema no es la decisión. El problema es la situación que hay, que es inaceptable. Claro. Israel no puede aceptar de que cohetes se lancen. Usted tiene que hablar con una señora que vive en esos lugares, que sus hijos todas las noches se orinan en las camas por el temor que hay. Es una vida insostenible. No sé por dónde empezar, pero tiene que haber alguien con mucho juicio que pueda decir, esto tiene que cesar de ambas partes. No pueden haber cohetes, no pueden haber túneles, ustedes no pueden matar indiscriminadamente. Estoy muy de acuerdo con usted, pero usted sabe bien, la letalidad del armamento de Israel es proporcionalmente mucho mayor que la AK-47 de Hamas. Bueno, perdón. Estamos de acuerdo en una reunión internacional hace falta aquí, hay que desmilitarizar la Franja de Gaza. Bueno, lo dejamos en que están de acuerdo en eso, cosa que me llena de alegría. Incorporo algo que no tiene que ver con lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero que habla de los riesgos del terrorismo a niveles absolutamente impensables poco tiempo atrás, y esto es ese grupo conocido por sus iniciales de ISIS, el ejército del Levante de Irak, que está controlando parte de Siria, parte de Irak, y que esta es alguna de las últimas imágenes que han estado distribuyendo. Nosotros cubrimos gran parte por lo salvaje que son. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والباء عليه جهة إلا وتؤدب ولا من وردكم منهم والله ما بعدكم ما داومون الله لا يطيل مالك الله لا يوفقك يخبو الكافرين ونعيد للدين رددوا الله أكبر إنه النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد. Estos somos salvajes. Horror de horrores. Y jamás, se vive. ni hablar de jamás. Gusto de tenerlos conmigo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad. Muy, pero muy amable.